Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, a la distancia, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Alfredo? No está tu micrófono abierto, fíjate. Ya, perdónenme. Ay, buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué de nuevo? Muy bien, Carmen. Saludos a ti, al auditorio, saludos a Javier, a Jacobo, que acaban de tener la presentación de su libro que revela nuestras contradicciones, ¿no? Totalmente, Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo, de Taurus. Y bueno, pues aquí hemos conversado con ellos dos y invitamos al público a que vayan a la presentación en la Rosario Castellanos el próximo lunes a las 7 de la noche, que nos han dicho que va a ser presentado por ellos dos y por Jesús Silva Herzog Márquez. ¿En dónde anda tu pensamiento, Alfredo Figueroa, con tantos temas? Está lo que ocurre en Los Ángeles, está lo que ocurre en México, está lo que está sucediendo en México y el mundo. ¿Dónde está tu mente en este momento? Pues mira, Carmen, mi mente está en Los Ángeles en este momento, digamos, en términos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de lo que está ocurriendo en México, de lo que está ocurriendo un poco, retomando el hilo de lo que decían Javier y Jacobo, en la crisis de la civilización y en la construcción de un relato que lo que hace es ponernos de golpe un conjunto de imágenes de sucesos que están ocurriendo en Los Ángeles, pero al que se acompaña de una suerte, digamos, de reafirmación más allá de los hechos, más allá de la evidencia en lo que está ocurriendo. Es decir, lo que yo advierto en el caso de Los Ángeles es, desde luego, la mentira y la construcción de un régimen como el norteamericano hoy, planteando que se trata de una revuelta y un proceso de invasión, en donde, a diferencia de lo que decían Javier y Jacobo, lo que hace es usarse palabras que están puestas todo el tiempo para contar una historia que, aunque no tenga que ver con los hechos, se vuelve parte de lo que la gente acepta como verdad y los seguidores de un bando admiten como un hecho incuestionable, ¿no? Hay una tensión enorme en el relato en términos de poder señalar que lo que está viviéndose en Los Ángeles es en realidad, Carmen, un proceso de invasión a los Estados Unidos y no un ejercicio de protesta respecto de una política pública que lo que ha hecho es perseguir de un modo inhumano a migrantes para expulsarlos de los Estados Unidos. Es un relato que no admite en ningún sentido la posibilidad de que los migrantes sean personas que han ido a contribuir a un país para desarrollarlo, para hacerlo crecer, un país en donde, entre otras cosas, por ejemplo, unos migrantes que defendieron la posibilidad de la continuidad de la vida y de la salud en los Estados Unidos cuando la pandemia. Me parece que ahí se concentra parte del problema esencial. Las imágenes que se presentan para acompañar un relato y no necesariamente para mostrar la evidencia de lo que ocurre. Esto tiene que ver con el propio sistema de comunicación que existe hoy, digamos, en la vida pública, en la vida de todas y todos, a partir de este nuevo esquema de comunicación que ha invadido la política de un modo que evidentemente pone, me parece, y por eso hacía la referencia al trabajo de Jacobo y de Javier, en una lógica de crisis sobre la verosimilitud, no sé si sobre la verdad, pero sobre la verosimilitud de los hechos que se suceden. Entonces, la reacción que veo en el caso mexicano de parte de la presidenta Sheinbaum, y por eso me llama mucho la atención, es una reacción, me parece que claramente para señalar que Kristi Noem, quien la acusa de haber promovido una movilización violenta, es en realidad una enorme mentira lo que totalmente plantea.
Sí, es en una mentira como una casa, diríamos, Sí, ¿no? pero aquí estoy de acuerdo totalmente. No hay duda alguna de que Claudia Sheinbaum nunca dijo eso, ni está incitando, ni incitó, ni incitará de ninguna manera a manifestaciones violentas. Eso es evidente. Pero aquí la pregunta ¿es una equivocación? ¿Se entendió mal lo que dijo Sheinbaum sobre invitar a movilizarse por el impuesto de las remesas en un contexto pacífico? ¿Revolvió las cosas o hay un propósito específico para escalar las cosas y ponerle rostro y apellido a lo que está ocurriendo en Los Ángeles de manera torcida? ¿Es una cosa o la otra? Carmen, no hay un error aquí. Todo el gobierno de Trump está construido a la luz de una sucesión de mentiras. Todo ese gobierno. El gobierno de Donald Trump es un gobierno fascista, de carácter fascista, que puede, como hemos tenido una experiencia histórica a lo largo de este tipo de regímenes, advirtiendo que se trata de construir un relato. Justo es lo que estaba planteando. O sea, Christine Hollen lo que hace no es equivocarse, lo que hace es continuar el relato, porque de lo que se trata no es de hablar de protestas relacionadas con actos que van contra los derechos de las personas. De lo que se trata es de contar la invasión norteamericana para ratificar ante una población a la que se ha ido alimentando con un relato político de que su vida y su tragedia y sus problemas están asociados a migrantes. Y esto es parte del juego. Es decir, evidentemente, el gobierno norteamericano, por la voz de esta funcionaria, miente a propósito de la presidenta de México de una manera absolutamente inaceptable. Yo no creo que esto se trate, o me parece que hay mucha evidencia que respaldaría la idea de que esto no es un error. Esto es un asunto que busca justamente poner en el centro a otro personaje, además de la alcaldesa de Los Ángeles, además del gobernador Newsom de California, poner otro ingrediente, otro personaje al relato que está basado en falsedades. Por eso la imagen que se promueve en redes sociales es la de una persona subida en un auto incendiado con una bandera mexicana. Porque de lo que se trata es de reforzar esa idea de que se trata de personas violentas que han llegado a Estados Unidos a destruirlo, etcétera, cuando lo que hay en la historia es una evidencia completamente distinta a esa. Ahora, eso es una parte. El problema de la contradicción de Claudia Sheinbaum, de la presidenta de México, es que ella es exactamente igual. Ese es el problema. El problema es que ella actúa exactamente en los mismos términos que actúa hoy Donald Trump o su funcionaria para referirse a ella. Claro, tiene mucho cuidado porque los pesos de los países y de las consecuencias que podría tener son diversos, para referirse en esos términos al presidente de los Estados Unidos y al gobierno norteamericano. Por eso cada vez que llegamos a un callejón sin salida, lo que suele decir la presidenta es cabeza fría, cabeza fría, cabeza fría, ¿no? Es decir, pero de un momento a otro lo que termina diciendo, y leía las cabezas ahora de la nota que tú dabas, Carmen, es culpa la presidenta de México a la oposición de que la critiquen los norteamericanos. Bueno, es decir, ¿de qué estamos hablando en este momento? Es decir, ¿se puede así mentir de esa manera en público? Es decir, quejarse de que alguien, digamos, ha dicho una cosa que, como tú bien planteas, pues es una falsedad, o que hemos planteado es una falsedad, diciendo yo no hice ningún llamado a la violencia. Al contrario, me parece que la presidenta de la República lo que hizo fue un llamado a la no violencia, ¿no? Pero no importa después, 3 segundos después, 1 minuto después, 3 minutos después, decir con toda claridad una mentira como una casa. Es decir, como si estuviese el gobierno norteamericano viendo qué dice la oposición en México, Carmen.
como si a partir de lo que diga la oposición es que reacciona el gobierno norteamericano, cosa que es absolutamente, o sea, no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Y eso es precisamente, creo yo, lo que está en el fondo de nuestras discusiones. Es decir, no tenemos la capacidad o no estamos teniendo la capacidad de construir una discusión a propósito de qué es lo que necesitaría el país vecino, qué es lo que necesita nuestro país, qué es lo que necesita, déjame decirlo en términos mucho más amplios, la civilización para ir conduciendo, digamos, nuestras diferencias, nuestras disputas, nuestras tensiones a lo largo del tiempo. Lo que está siendo dominante en los estados es la ratificación de nuestro relato de cara a la gente que nos vota. Y eso es lo que debe prevalecer. Si hay un principio que hay que pasar por encima, o un valor que hay que pasar por encima, porque de lo que se trata es de ratificar nuestro propio relato, entonces pues hay que acabar con ese principio o acabar con ese relato o asignarle, digamos, adjetivos o palabras a hechos que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de la defensa de Los Ángeles, ¿no? Como si las personas que estuvieran protestando no fuesen angelinos o migrantes angelinos, y una comunidad que se ha ido creando a lo largo de décadas en aquel país, ¿no? Y por el otro lado vemos, por ejemplo, a el presidente del Senado salir a decir lo que se le ocurra, a burlarse o a juguetear, para hablarle también al mismo sector que lo vota y le festina las tonterías que un día sí y otro también hace, ¿no? No se trata de llegar a acuerdos, no se trata de sensatez civilizada respecto de cómo atender un problema de esta naturaleza entre dos naciones que vienen discutiendo. Yo recuerdo, leía hoy la referencia a aquella idea que tuvo, que luego se expresó en la enchilada completa, ¿no? De Castañeda, Carmen, ¿no? Estaba buscando un acuerdo migratorio muy importante en el gobierno de Vicente Fox, y de pronto vino el ataque a las Torres Gemelas y aquello terminó en nada, ¿no? En aquella época. Bueno, México y Estados Unidos tienen un tema y una vinculación, les guste a los estados más o menos, de una cantidad de kilómetros de frontera y una relación cultural, social, económica, de todo signo y nivel, que no es lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Lo que estamos discutiendo hoy es si había una imagen de una bandera con una persona arriba de un auto incendiado. Eso es lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? O el vandalismo, sí, robando tiendas. Sí, hay varias cosas ahí tremendas que están siendo gasolina para el tema, y claro, son imágenes muy poderosas, muy potentes de personas que uno se pregunta, ¿están ahí todas esas espontáneamente o hay algo pagado ahí? Porque el propio presidente habla de pagados, o sea, el propio Trump utiliza esa expresión de gente insurrecta, pero que a la vez es pagada, y entonces uno diría, bueno, si están pagados y lo sabe el presidente de Estados Unidos, la pregunta es ¿por quién y para qué? ¿Y a quién le sirve este contexto de escenas extremas que están alimentando un clima político y social en la potencia? Sí, pero esas imágenes extremas, Carmen, esas escenas extremas que vemos en ese momento no son la realidad de Los Ángeles. Es decir, hay un cuadro en el centro de Los Ángeles que está teniendo protestas, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos eventos como ese que estamos viendo. Pero no es la realidad ni siquiera de todos Los Ángeles. Es decir, el asunto es que hay una reacción social, una reacción de protesta, y que efectivamente puede tener desde delincuencia, vandalismo, intereses políticos pagando que esto ocurra. Pero ¿a quién le convienen esas imágenes en términos del relato? Pues le conviene a Trump. Porque hay un conjunto de la sociedad norteamericana polarizada, muy polarizada, que lo que va a decir es, ahí está la prueba, ahí está la evidencia de lo que nos ha dicho este señor durante todo este tiempo. Se trate de 14 coches o no, o lo que escuchábamos ayer. Perdón, Carmen, ayer dijo
acusó al gobernador Gavin Newsom. Newsom. Está generando muertes. Y luego dijo, bueno, potenciales muertes. Ni siquiera... Es decir, De una frase a la otra. De muertes a potenciales muertes hay un abismo. oye, Carmen, No, perdón, no hay consignado un hecho de muerte por estas protestas en Los Ángeles. Hay Pero- detenidos. Sí, pero Hay detenidos, ha habido seguramente personas con lesiones, hay un enfrentamiento entre la policía y la protesta, hay una protesta legítima, lo que ocurre en una movilización de esta naturaleza, lo que ocurre normalmente en una protesta de esta naturaleza. Pero lo que hay es un relato exacerbado y un conjunto de imágenes que lo que intentan es resistir, ¿no? Resistir el relato enorme sobre esto. Por supuesto que hay una comunidad mexicana, la más importante. Por cierto, el lugar, Los Ángeles, si no recuerdo mal, es la ciudad... la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. Con más mexicanos y mexicanas. Bueno, pues evidentemente que hay un asunto de una ciudad que es la más mexicana ciudad de los Estados Unidos y es una de las grandes ciudades mexicanas fuera de México, ¿no? Es absolutamente natural que aparezcan banderas norteamericanas fundidas con la mexicana o banderas mexicanas o de otros países, porque se trata de esa cultura, de esa sociedad, así se alimentan, así viven, así escuchan música, así van al cine, etcétera. Pero no estamos hablando de eso, Carmen. De lo que estamos hablando en términos del relato trumpista es de la lógica de una invasión, ¿no? Casi alienígena, ¿no? En los Estados Unidos. Y lo que digamos, a mí me compete respecto de la lógica del gobierno mexicano, a mí me parece bien y me parece, por cierto, absolutamente deleznable que haya quien hoy, digamos, intente desde México, por supuesto, culpar a la presidenta de México por las protestas violentas, ¿no? Yo eso lo comparto claramente, me parece que es jugar otra vez a las mentiras sistemáticas. Pero pongo el acento en un gobierno como el mexicano que muchas veces, en muchas ocasiones, recurre sistemáticamente a la mentira para defender su propio relato. Por ejemplo, déjame ponerlo en escena, ¿no? Somos la democracia más... El avance democrático, hoy hay anuncios, escuchaba ayer que venía en carretera, escuchaba anuncios que decían, México ha avanzado en su democracia, Carmen, después de la elección judicial. Puestos en la radio, ¿no? Es decir, anuncios diciendo como nunca se ha avanzado en materia democrática porque hoy elegimos a nuestros jueces cuando lo que hemos vivido no es una elección, sino un proceso de simulación absolutamente claro, con un proceso de secuestro absolutamente claro del Poder Judicial, cuando se está terminando con los esfuerzos por la división de poderes. Bueno, se puede y se vale hoy por hoy, en la lógica en la que se juega, reclamar que hay un gobierno que está diciendo mentiras a propósito de uno, pero ejercer la mentira como forma de hacer política sistemáticamente. Lo que estamos olvidando es que hay otras formas de hacer política, que hay otras formas de discutir lo que ocurre políticamente. Y a diferencia de lo que vemos, me parece, en el caso norteamericano, donde yo, francamente, estoy sorprendido de lo valiente que está haciendo el gobernador, no solo la comunidad, pero el gobernador Newsom, diciéndole por su nombre a quien es un autócrata, un dictador, un hombre que sistemáticamente miente. Bueno, ayer en la entrevista que daba Carmen, Donald Trump dice que había hablado las 24 horas previas con el gobernador. Y para acreditarlo pusieron una captura de pantalla de hace 4 días. O sea, es decir, se puede mentir sin consecuencias. Los políticos que son responsables de defender el interés público y las relaciones en la sociedad, que hemos electo para eso,
pueden mentir sin consecuencias. Y a veces, y lo grave es que hubo un tiempo en que mentir tenía consecuencias incluso políticas, si tú quieres no jurídicas, pero sí políticas. Y hoy hay una parte de la sociedad que parece estar premiando sistemáticamente la mentira como parte de este espectáculo, que es el que se nos presenta en redes sociales, incluso en medios de comunicación, en muchas ocasiones. Entonces, sí, mi pensamiento está en Los Ángeles, pero está también un poco más cerca, Carmen. Está más cerca en términos de cómo nuestras propias relaciones políticas en México están producidas a la luz de un conjunto sistemático de mentiras en donde lo que está perdido es el diálogo público, es la posibilidad de llegar a acuerdos, es la posibilidad de efectivamente que pasen cosas que mejoren la vida de las personas. Que construyamos mecanismos asociados, por ejemplo, a lo que también se señalaba previamente, que es el tema de la paz, ¿no? Que es el tema de terminar con los dolores y con las violencias. Eso no importa. Lo que importa es en qué medida yo mantengo mis ventajas respecto de otros actores. Y a diferencia de lo que ocurre con este hombre que me parece valiente y esa comunidad muy importante en Los Ángeles saliendo a hacer reclamos, lo que veo en México, en términos de, por ejemplo, muchos de los gobernadores de oposición, es un enorme temor por confrontarse con el Poder Ejecutivo. Lo que muestra también esto es evidentemente el tamaño institucional que tienen algunas dependencias y el federalismo norteamericano respecto de esta suerte de ilusión histórica que es el federalismo mexicano, ¿no? Aquí los gobernadores se les habla por teléfono y tienen que firmar la siguiente carta, todos en apoyo a la presidenta. Y se acabó la historia. No hay manera... Bueno, no se incluye la firma porque son solo comunicados con sus nombres, sin firma. Bueno, digamos, pero les consultan, ¿no? Y si alguno no le consultaron... Suponemos. Bueno, y si alguno no le consultaron, todavía no reclama de que está ahí su firma sin habérselo consultado. Lo que te quiero decir, Carmen, es que aquí hay, y este es parte de la tragedia, me parece, institucional, pero también del movimiento democrático y también del pluralismo, y en esa partecita de las oposiciones, que por un lado tienes a los dirigentes de los partidos saliendo a hacer un planteamiento político, un planteamiento público que cuestiona una elección que es una aberración como la judicial, ¿no? Y dices, esto es inaceptable, esto no puede ser avalado, y me parece muy bien que las oposiciones salgan a decir, esto es una farsa tremenda. Pero por otro tienes a los gobernadores de esos mismos partidos y a los legisladores en los estados saliendo a hacer propaganda con su huella diciendo ya voté. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando los propios partidos de oposición tienen debilidades en su interior de ese tamaño, ¿no? Cuando tienes un gobernador que ni siquiera está de acuerdo con lo que plantea, o por lo menos así actúa, propio dirigente partidista. Pues estamos en eso. Alfredo Figueroa, con todo este panorama que nos compartes, y desde luego seguiremos hablando. Por lo pronto nos quedamos con estas imágenes de Los Ángeles, California, esto que está dando la vuelta al mundo y de lo cual, por supuesto, hay que seguir de cerca, minuto a minuto. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Buenos días y un abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Igual para ti. Buenos días. Lo mejor de Aristegui Noticias. La producción industrial en México bajó un 4% interanual en abril, debido a los retrocesos en todos los sectores, según el informe de este miércoles, compartido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato es resultado de un descenso interanual,
con base en cifras originales de la minería, que se ubicó en menos 7.7%. Asimismo, INEGI destaca bajas en la construcción, en las industrias manufactureras y en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, defendió este miércoles el derecho a la manifestación pacífica, concretamente en Los Ángeles, bajo el contexto del caos que se vive desde hace días en la ciudad estadounidense, donde la erupción de protestas contra las redadas masivas ha resultado en que el presidente Donald Trump enviara a agentes de la Guardia Nacional y Marines. El iFestival Querétaro celebrará su 10º aniversario este 2025, del 4 al 7 de septiembre, según se confirmó en conferencia de prensa. Cristina Fuentes Larroche, directora internacional del encuentro, afirmó que para esta edición se anticipa la presencia de 150 participantes de 17 países. Entre las novedades anunciadas durante el encuentro, se destacó Constelaciones iFestival, que estará conformado por 10 diálogos intergeneracionales entre figuras nacionales consagradas y estrellas emergentes en